Buenos días, tardes o noches, depende de dónde nos vea usted, dónde se encuentre, a qué hora nos vea. Nosotros estamos en, ¿qué? Miércoles, ¿qué fecha? Noviembre 29. Noviembre 29, son las 7:27 de la tarde, es miércoles, estamos grabando en estos momentos, ¿verdad? Vamos a continuar compartiendo con usted la palabra de Dios. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo, comunicando, aclarando qué dice la Biblia. Es la base fundamental del creyente, del cristiano, que nos basamos en su palabra, que es lo que dice la palabra de Dios, precisamente. Nos basamos en ella para aprender y compartir la palabra de Dios. Si usted gusta saber qué es lo que dice la Biblia, por qué y para qué. La Biblia es un libro de enseñanza, no es un libro de historia, no es un libro que lo vamos a ver como historia, no, es enseñanza bíblica, un libro, un manual de vida para el creyente y para el no creyente pues una esperanza de vida a todo aquel que quiera, ¿verdad? Si quiere usted escuchar, si quiere compartir con los demás, pues bueno, adelante. No que lo sepamos todos, estamos aprendiendo igual que todos, nos gusta compartir lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo. Se respeta la creencia de cada quien, sus pensamientos, sus ideas, todo es respetable. Nos comunicamos qué dice la palabra de Dios acerca de. Y esta tarde vamos a ver qué nos enseña Mateo, que dijimos 6:24, sí, ¿verdad? Nos trae una enseñanza muy clara, creo que ya habíamos hablado un poco de eso y vamos a continuar hablando un poco más acerca de qué se trata. Vamos a poder ir a ver si como cada enseñanza, cada vez que compartimos, nos lea el versículo en la Reina Valera. Luego vamos a ver si hay diferencia en la versión Las Américas. Ya lo hemos dicho, Biblia de estudio, Las Américas, Biblia de predicar, Reina Valera. Si gusta acompañarnos, qué bendición. Si no, pues está en su derecho, tomar la decisión que usted guste. Adelante, a ver si por favor, después horas, por favor, porque luego se me olvida. Mateo 6:24 dice la palabra de Dios, ninguno puede servir dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se llegará a uno y menospreciará al otro. No, no podéis servir a Dios y a Mamón. No puede servir a Dios y a la riqueza, por decirlo así. Dice una palabra muy fuerte que en español suena algo fuerte por lo común que se usa para una aplicación errónea, ¿verdad? Dice mamón, que es la riqueza, ¿verdad? Vamos a pedir a ver si que nos lea, por favor, nos lea. Nos dirigen a oración y adelante. Oremos, Padre que estamos en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el cuidado de este día, Señor, y pues por traernos con bien en tu recinto de oración, Señor. En esta tarde, Señor, venimos ante ti a ponerte la predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que unge y usa el que está predicando, Señor. E igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Tú síguelos protegiendo, Señor, síguelos usando y síguelos guiando, Señor. E igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, tú preparas los corazones de cada uno de nosotros. Y pues, Padre, que podamos aplicar tu vida en nuestras vidas diarias, Señor. Esperando que sea de bendición para cada oyente, Señor. Igualmente, Señor, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, deseos, pérdidas, enfermedades, tribulaciones. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Que tú seas el que guía, el que guarda, el que cura, el que consuela, Señor, el que está con nosotros, Señor, el que nuestro protejo, protegedor, Señor. Protégenos. Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues, Padre, todo te ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que abre las puertas y cierra las puertas que tienen que ser cerradas, Señor. Que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te seguimos pidiendo por cada líder alrededor del mundo, Señor. Cada líder de familia, cada líder espiritual, cada líder de gobierno, Señor. Todos te los ponemos en tus manos, Señor. Que tú sigas guiándolos y cuidando, Señor. Y pues, Padre, tú sabes lo que está ocurriendo en el mundo, Señor. Tú conoces las necesidades de cada persona, Señor. Nada más se lo ponemos todo en tus manos, Señor.
En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, perdona sus pecados. Amén. Amén. Bien, déjenme leerle cómo lo presenta la Biblia de las Américas y pasamos a la enseñanza. Dice la palabra de Dios en la Biblia de las Américas, Biblia de estudio, dice de esta manera: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Se apegará a uno y despreciará al otro. No podrá servir a Dios y a las riquezas. Lo presenta en diferentes maneras. Si nosotros leemos el versículo en inglés, también dice la palabra mamón, ¿verdad? En la versión en inglés la tienes ahí en la mano. ¿No? No está bueno. Tiene al último en inglés dice exactamente mamón también, con doble M en medio, ¿verdad? Es algo que debemos analizar, no es una mala palabra en la Biblia, está refiriéndose al Dios de las riquezas. ¿Por qué? Porque hay muchos dioses. El Dios de la riqueza, el Dios de la avaricia, hay muchos dioses. Y ahorita vamos a ver un versículo que no lleva ahí. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? No puedes servir, o sea, aunque quiéramos servir a dos señores, pues simplemente fallamos con uno y le agradamos al otro. Eso es algo que es muy común en los matrimonios. No puedes tener a tu esposo y a alguien más porque le eres fiel a tu esposo o al otro, o a tu esposa o a la otra. En la amistad es lo mismo, tienes un mejor amigo y otro amigo, pero siempre hay un mejor amigo, ¿eh? Que se le considera en la vida de cada uno personal. No es crítica, es enseñanza. Vamos a ver cómo nos lo presenta Lucas 16, 13 al 14, por favor. Deme los dos, el 13 y el 14 juntos. Dice la palabra de Dios, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se allegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran ávaros y se burlaban de él. Gracias. Vemos que nuestro Señor Jesucristo comienza a enseñar, a hablar, son palabras del Señor Jesucristo. No puede servir a dos señores, predicaba o enseñaba. Ninguno puede servir a dos señores, o aborrecerá a uno y amará a otro, o sea, llegará a otro, o se llegará y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Dios no está en contra de las riquezas, quiero hacer ese énfasis. Dios nunca está en contra de que el ser humano busque vivir mejor. El problema aquí es que, como lo vemos, ¿qué dice según Tesalonicenses 3:10? Dice la palabra de Dios, porque aún estando con vosotros os denunciábamos esto, que si alguno no quisiera trabajar, tampoco coma. Amén. Que si alguno no quisiera trabajar, tampoco coma. ¿Está Dios en contra del trabajo? No. ¿Está Dios en contra de que se trabaje? No. ¿Por qué? Porque es el deber de todo ser humano el que trabaje, que dice 1 Timoteo 5:8. Dice la palabra de Dios, y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Amén. ¿Qué nos explica la Biblia? Si alguno no se hace cargo, si alguno no se hace cargo de su familia, que es el deber del ser humano, los hijos, y vaya, no nomás del varón, sino también de la mujer. Los hijos son el principal, ¿verdad? O la familia. Si no proveemos para la familia, entonces, ¿qué? ¿Está Dios en contra de la riqueza? No, no está en contra. Está en contra de que nos atemos, que sea, nos volvamos un esclavo de la riqueza, buscando siempre tener más, más, haciendo cosas indebidas. Cuando Dios estableció que el hombre que, ahí en Génesis 3:17, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque el ser humano cayó en pecado. Nuestros padres fisiológicos humanos pecaron y por tanto todos somos pecadores. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron,
están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice ahí qué dijimos en, ok, vemos entonces que Dios dio un propósito al ser humano para que trabajara, para que tuviera alimento y lo que es necesario para la familia. No es que Dios esté en contra de lo que te mejores o me mejore o se mejore alguien trabajando honradamente, buscando el bienestar de la familia. Pero hay quienes trabajan de día y de noche, de día y de noche, y se olvidan de la familia, se olvidan de todo por estar trabajando queriendo hacer riqueza. Inclusive se llega muchas veces a cometer cosas indebidas para tener riquezas. Y eso lo vemos muy comúnmente en el mundo, que muchos le quitan a otros para tener, ¿quién? Ellos mismos, ¿verdad? ¿Qué decían los fariseos cuando oían a Jesucristo decir todo esto? Dice el versículo, porque eran ávaros. ¿Qué hacían? Se burlaban de él. ¿Quién? Los fariseos. ¿Por qué los fariseos? Los escribas y fariseos, los judíos. ¿Por qué se burlaban? Porque para ellos el símbolo de la riqueza era como decir, eres de Dios. Dios te dio las riquezas. Cuando en realidad, ¿qué estaban haciendo ellos? Cosas que no debían, que no debían. Dice Mateo 23:14. Dice la palabra de Dios: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque coméis las casas de las viudas y por pretextos hacéis larga oración. Por esto llevaréis más grave juicio. Por eso llevaréis más grave juicio, ¿verdad? Más fuerte el juicio. Muchas veces los dirigentes espirituales desvían el punto principal, que es enseñar, comunicar la palabra de Dios, clara, limpia y pura, de manera que sea edificativa para todo oyente. No se trata de que dame, es que tienes que, y esto y lo otro. Ciertamente, el ser cristiano conlleva una responsabilidad con el ministerio, no nomás con el pastor. El pastor, si puede trabajar, que trabaje, ¿verdad? Pero si está dando el ejemplo de que él está en la hora entregado completamente al ministerio, a su iglesia, a predicar de toda hora el evangelio, entonces la iglesia como tal debe tomar la responsabilidad de que el pastor no le falte. Pero tampoco vamos a adorar al pastor. El pastor es digno de respeto, ciertamente, mas no de adoración. Es digno de que se le vea cuando es ejemplo verdadero a la grey, a la iglesia. Pues tiene derecho a buscar, si no, hacemos del pastor o del hombre un Dios también. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la palabra de Dios nos enseña que Dios nomás es uno, no son muchos. Pero nosotros podemos ver qué dice ahí en 1 Corintios 5, ¿qué? ¿Cuál? ¿7? ¿Qué? ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Qué es lo que tienes ahí? Ok. Vamos a 2 Corintios 4:4. Lo tengo aquí equivocado. Sí, cegados por el... Ok. Segunda de Corintios 4:4 dice la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Para que no resplandezca la luz, la lumbre del evangelio. Para que no veamos al Señor. Hay un velo que no deja ver más allá. Queremos quedar bien con el pastor, queremos quedar bien con aquellos que están arriba, pero cuando no hemos entendido que el Dios verdadero está allá arriba. Sí, ciertamente, arriba, allá en el cielo. Poner la vista allá donde está Cristo sentado, ¿verdad? Dice un versículo. Entonces debemos ver quién es mi Dios, qué es lo que busco, qué es lo que ando viendo, ¿verdad? Si vemos que aquellos que no enseñan la palabra de Dios como es, nos estamos exponiendo, si nos estamos enseñando verdaderamente con una convicción verdadera, que dice la palabra de Dios, a un juicio que es verdadero, un juicio grave, más fuerte, porque hay otro versículo que dice que el que más sabe, más se le pide, a que más se le da, más se le exige. Dios nos da la gracia, la bendición de poder comunicar la palabra de Dios
qué bendición poderle decir a los demás, Dios te ama. ¿Me leíste Mateo 22, 37, 39? ¿Me lo lees, por favor? Dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu, gracias, amiga. Amarás a tu prójimo. Y empiezan los mandamientos, los estatutos, son cosas donde comenzamos a chocar, a tropezar. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan qué hacer. Y la palabra de Dios nos dice, mira, si verdaderamente eres un creyente, eres un seguidor de Cristo, si realmente Cristo está en tu corazón, mira, esto es lo que tienes que hacer. El primer gran mandamiento, porque teniendo a Cristo en tu corazón, teniendo cada persona, podemos dar aquello que Dios, o hacer aquello que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Él nos dice, ¿sabes qué? No te enamores de las riquezas. Y si tienes, comparte con los demás, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Por eso cuando nosotros entendemos que el Señor le hablaba a los escribas de los fariseos, ¿qué hacían? Hacían largas oraciones para quitarle a quién? A la viuda, lo que tenía a los huérfanos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios condena? Cuando la palabra de Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás primeramente a Dios antes que todas las cosas, ¿verdad? Con todo. Y el semejante es igual, dice. Pues nunca nos dice amarás al prójimo más que a ti mismo. Dice amarás al Señor tu Dios. Y el segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? Tu hermano, mi hermano, tú, yo y el otro. Todos somos prójimos de nosotros. Pero cuando hay una verdadera obediencia de la palabra de Dios, vamos aprendiendo lo que dice la palabra de Dios para que nadie nos engañe y podamos aplicar lo que dice la palabra de Dios. Porque es menester que entendamos que la Biblia es un manual de guianza para la vida del creyente, que dice Josué 1:8. Dice la palabra de Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, gracias. Y este libro de la ley, ¿cuál ley? La ley de Dios. ¿Cuál Dios? Tu Dios verdadero. ¿Qué Dios tienes tú? A Él. Dios verdadero es el que la palabra que estamos leyendo, ¿verdad? La Biblia. Y el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche, que meditarás en él. ¿Con qué propósito? ¿Verdad? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién te lo dice? El Dios verdadero, el Dios único y verdadero, por medio de su Espíritu Santo. Dice Mateo 19, 6, 19, 21. Dice la palabra de Dios, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Amén. Gracias. Cuando estuviera vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Por qué? Vuelvo otra vez. La riqueza es un lazo que te esclaviza y te limita en tu humanidad, que no te deja ver más allá. El ser humano con un poco de riquezas, olvídese, pues dice, ¿sabes qué? Haz tesoros espirituales, haz tesoros celestiales, que son los que valen más. ¿Qué dice Salmo 52:7? Dice la palabra de Dios, he aquí el hombre que no puso a Dios por fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Y se mantuvo en su maldad. He aquí el hombre que no puso a Dios por fortaleza. ¿Por qué? Porque realmente todo esto en este mundo, en esta vida, un día vamos a terminar. Obviamente no todos juntos. Si nosotros miramos para atrás, lo repito, ya lo he dicho muchas veces, hay multitud de personas que están antes que nosotros. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todos sepultados, ya sea por guerras, por enfermedades o por muertes naturales. Pero todas las personas del siglo pasado, ¿qué eran? Muchas personas. ¿Qué es lo que se cuenta de ellas? Más todavía, sus almas.
Si fueron cristianos, si fueron creyentes verdaderos, sabemos dónde están. No necesitamos estar averiguando si hay vida después de la vida y qué hay buscando, porque realmente sabemos, la Biblia nos dice que hay vida eterna en Cristo Jesús, pero también nos advierte que hay muerte segunda al no creer, aquellos que no quisieron escuchar la palabra de Dios. Ya va a empezar, pastor. Pues es que lo que dice la Biblia ya en Apocalipsis, que todos aquellos que no se encuentran en el libro de la vida serán echados al lago de fuego. No al infierno, al lago de fuego. Es donde está la ira de Dios. ¿Dónde está la ira de Dios? En el lago de fuego, en el infierno, en el lago de fuego. Pero aún el infierno será echado al lago de fuego y azufre para que arda más fuerte. ¿Lo entendemos? En lugar de andar buscando riquezas, ahora, no estamos diciendo, no malentendamos, que no trabajemos, porque acabamos de leer el versículo que dice que el que no trabaja, ahí en 2 Tesalonicenses 3:10, que no coma. ¿Por qué? Porque Dios estableció el trabajo para que todo ser humano, haga su trabajo donde le toque, que desarrolle su actividad, pero sin olvidarse de ese libro de la ley, que nos enseña que debemos hacer tesoros en el cielo, sin descuidar lo que hacemos aquí abajo, lo necesario para la familia. Hay un versículo que dice, es necesario que hagamos esto, sin dejar de hacer lo otro. Tomemos en cuenta que Dios nos da la capacidad, una mente tremendamente brillante y grande. Dios no quiere que nadie padezca necesidades. Dios prueba al ser humano con las riquezas cuando lo deja que tenga. Cuando el ser humano es entendido, comparte con aquellos que no tienen. Cuando el ser humano es cruel, hay quienes quieren dominar al mundo simplemente porque tienen riqueza. Cuando este mundo o esta gente, estas almas, estas personas, todas fueron creadas por Dios con un propósito. ¿Nos exige Dios que lo sigamos? No. Nos muestra el camino, nos muestra la salvación y nos dice, esto va a pasar con aquellos que no entiendan que la salvación está en Cristo Jesús, ¿verdad? Y en la obediencia de los mandamientos y estatutos que están establecidos en la palabra de Dios. Por eso vimos que, ¿qué? ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Que amarás al Señor tu Dios con todo, con todo, con todo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y luego nos advierte, no hagas tesoros en la tierra, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si nosotros nos afanamos por tener en este mundo, el tener lo suficiente, qué bendición. Nos esforzamos, trabajamos, no robamos, no matamos, no le quitamos a nadie. Trabajamos honradamente y buscamos ayudar a los que se puedan. Y Dios bendice cuando estamos obedeciendo. Pero si queremos riquezas, hay quienes con tantito que les dé el Señor de riquezas, se les sube hasta las nubes. No quieren ni pisar el suelo. Andan flotando en el aire, inflados, hinchados. Es que somos ricos. Esos morenitos dicen por ahí, esos prietitos, esos chinitos. Comienza y a veces de la misma gente, de la misma calidad, del mismo calibre, del mismo país. ¿Y por qué? Y todo por la riqueza. Es que sí, ¿por qué no le ayuda? Es que es mío. Yo sufrí mucho, ¿sí? ¿A cuánto hiciste sufrir para tener lo que tienes? Si lo tienes honradamente, qué bendición. Pues si lo tienes engañando, transando, pues no creo que sea muy gran bendición, ni para ti ni para nadie, ¿verdad? Y si confiamos en esa riqueza, la usamos como fortaleza y creemos que con tener un poco de dinero, ya, podrás tener mucho dinero, pero cuando estés bien grave, podrás comprar muchos hospitales, pero salud ninguna. Es lo mismo la salvación. Podrás tener mucho dinero, comprar muchos templos, pero ahí no está la salvación de tu alma. La salvación de tu alma y la mía de todos está en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieres? Depende de cada quien. ¿Qué es tu Dios? ¿A qué alabas tú? Y más en ese tiempo que hay tantas cosas, han salido como veneno por todos lados. Se ha reproducido, válgame Dios, como peste, las enseñanzas falsas, las de aquí de abajo y dejándolas de arriba.
ignorándola completamente. ¿Por qué? Porque no queremos descubrir. Ahora lo malo le llaman ciencia desconocida, ahora es una ciencia, ahora ya no es malo. Bien dice ahí en Isaías, que en estos tiempos se llamará a lo amargo dulce, a lo dulce amargo y a lo bueno malo. Es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque los tiempos se van acercando y la Biblia no se equivoca. Nos está diciendo en dónde vamos. Si sabemos estudiar la Biblia, si la buscamos, pueden decir lo que quieran, pero la Biblia no se equivoca. Allí en Mateo 24 podemos ver lo de la situación del mundo ahorita. Bien definida. Hay una promesa que el Señor va a venir por su iglesia, que va a levantar a los suyos. Pero ¿sabe qué? El mundo ya está engañado desde ahorita. Los aliens. Va a haber una abducción, esa va a ser la excusa. Se los llevaron los extraterrestres para poder tener a la gente en la misma situación. Que no entiendan, que no vean, que no oigan. ¿Ah? Dice, hablando de las riquezas en 1 Timoteo 6, 9 al 10. Dice la palabra de Dios, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Y pues es una enseñanza, gracias a Dios. No es una crítica en ninguna manera, pero fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. No que las riquezas sean malas. Fíjese bien lo que dice 6, 9 y 10. Porque el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden al hombre en perdición y muerte. Muerte no física, sino espiritual. Porque el amor, ahí está, el amor al dinero, el amor a las riquezas, es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay mucha gente que comete el daño, cree cometer el daño a alguien más y se lo está haciendo a sí mismo. Es que estos, es que es que esta ya no. Y me voy porque tengo que buscar mi riqueza. He sido pobre toda mi vida, cuando en realidad nunca le ha faltado un techo y un plato de comida, un vaso de agua. Ah, no, es que yo quiero manjar, y eso nos lleva a hacer cosas indebidas. Hemos oído mucho de dos presidentes de unos países que no los voy a mencionar por respeto, que los contrarios los acusan, le dicen, pero están queriendo hacer las cosas bien. Y muchos países que estaban como Sandijuela, aprovechando esos países, están en contra de esos presidentes. Y aquellos que robaban y aquellos que estaban haciendo mal, no, es que no quieren reconocer que estaban haciendo mal. ¿Quién los engañó? El enemigo, que están cuidando las riquezas terrenales, porque no quieren dejar de estar agarrando lo que no es suyo, robando. No voy a decir que simplemente. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 1 al 4? Dice la palabra de Dios, eso también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Ah, ¿qué nos está diciendo la palabra? En estos tiempos son peligrosos, porque esta lista que nos dieron de cómo ha cambiado el ser humano es tremenda. Ahorita la humanidad en sí han estado tratando de quitarle la humanidad al ser humano para que seas extraterrestre. ¿Para qué? No, somos hijos de Dios, somos creación de Dios, con un cerebro muy, muy grande. Nuestros antepasados, aunque no lo quieran,
sentaron las bases para que la tecnología en esos tiempos avance de un día para otro, como dice la palabra de Dios. En los tiempos finales la ciencia avanzará, dice en Daniel, no recuerdo el versículo, de un día para otro, profetizando de Daniel, que la ciencia iba a avanzar a grandes pasos. Y lo estamos viendo. Y habrá guerras y rumores de guerra, habrá pestes, habrá eventos naturales. No. La Biblia nos está diciendo. Y se levantaron muchos en mi nombre, dijo el Señor, diciendo aquí está, allá está el Cristo, allá está, en tal parte no les creas, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Estamos preparados. Depende de cada quien, ¿lo entiendes? Hay una Biblia. Donde quiera que busques una Biblia, en una librería, inclusive en las tiendas comunes, donde vamos a comprar los alimentos, hay Biblias a la venta aquí en Estados Unidos. En todos lados, de todo tipo de Biblias, que te dan una información que si quieres saber, la vas a entender. Es que no dice, bueno, hay una cosa que dice bien clara, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Entiendes ese versículo? ¿Qué está diciéndote ahí? Si tú tienes a Cristo en tu corazón, no tienes de qué preocuparte, sino de seguir la voluntad de Dios. Si no lo tienes, piénsala. ¿Se respeta cualquier creencia? Obviamente que sí. Pero mi deber como pastor, como predicador del Señor, es hablarte la verdad. Es lo que dice la Biblia. ¿Lo quieres? Bien, ¿no lo quieres? Bueno, pues sabes que si sigues buscando la riqueza en este mundo, sigue los materiales que es donde está sentado este mundo ahorita. Ya no importa la familia, ya no importan los viejos, ya no importan los niños, ya no importa, lo que importa soy yo. Que yo esté bien, lo demás no me interesa, ¿verdad? Pues recordemos que no trajimos nada. Ahí en Job 1, 21 y 22, hablando de Job, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Vemos en Job, gracias. Aquellos que hemos leído la historia de Job, vemos que perdió 10 hijos, entre hijos y hijas. Todas las riquezas y su salud. Pero si nosotros nos enfermamos tantito, admiramos a Job, ¿o no? Sí, como Job. Ujú. Pero nomás nos toca tantito y, ay, no, ¿por qué Dios? No, es que vas a ser probado a cada instante para ver si tu corazón realmente está para Dios. De la abundancia de tu corazón habla la boca, ¿verdad? Por eso nos hace la advertencia muy clara y muy precisa, no se equivoca cuando Dios nos dice algo, nos lo dice con todo el amor, no obligando, pidiéndote que pongas atención. Dice primera de Timoteo 6, 17 al 19. Dice la palabra de Dios, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, de que gocemos, que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos que con facilidad comuniquen, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echan mano a la vida eterna. Amén. Luego, que echen mano a la vida eterna. A los ricos, aquellos que tienen, que recuerden que hay vida eterna, pero a quien. Yo la verdad es que he oído mucho eso. Estás pasando una necesidad, tienes problemas espirituales, tienes problemas económicos, tienes problemas de salud. Abre la Biblia en el Salmo 91 y dilo 4 veces por toda tu casa y ya. No, sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si no sabes lo que Dios te está pidiendo que hagas? Y si te pide que hagas algo para Él, no. Es que ese pastor, no es el pastor, es la palabra de Dios. Por eso nos da la enseñanza, no trajiste nada.
Te mandé al mundo sin nada para probarte. Te di un padre y una madre y una familia para que sigas adelante. ¿Estás haciendo lo correcto? Pues no, andas buscando riquezas y no te importa tu familia, los tuyos, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus abuelos. Nah, no los necesito. Ya me valgo yo por mí mismo. ¿Y tu padre y tu madre? Aquella mujer que no te tiró a la basura cuando naciste, que no podías ni defenderte solo o sola, ¿qué estás haciendo por ellos? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Ama a tu enemigo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cerramos en Mateo 6:33, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente, ¿verdad? Para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay el versículo que habla de que hay varios dioses en el cielo como en la tierra. Hay muchos que se llaman dioses. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Andamos buscando otra cosa. Déjeme decirle que es difícil servir a dos señores. Es muy difícil, muy tremendo. ¿Por qué? Dice la palabra, o quedas bien con uno, o vas a quedar mal con otro. Al versículo donde vamos tiene una enseñanza tremenda, que ahí quiero disfrutar un poco nada más y cerrar. ¿La tienes? 1 Corintios 8, 5 y 6. A ver, por favor. Dice la palabra de Dios, porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Y nosotros por él. Porque hay muchos que dioses. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Que se llaman dioses. Y ciertamente, anteriormente y en esos tiempos, los dioses. Eh, es que aquel adora a quién sabe de quién. Es que aquel, oye, pues nosotros nomás tenemos un Dios y un Señor Jesucristo. ¿Verdad? Hagas lo que hagas. Si no hemos pensado lo que dice la palabra de Dios, si no hemos entendido, fíjese bien que aún el cristiano, dice la palabra de Dios, que con dificultad se salva. Ahí en 1 de Pedro 4, del 1 al 8. Nada más ya para cerrar, ¿verdad? Primera de Pedro 4, 1 al 8 dice la palabra de Dios, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios, porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión, utrujándoos, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, y vivan en espíritu según Dios, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración, y sobre todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, Dios ya dio todo para que tengamos la facilidad, pero para obtener la salvación de esta, pero depende de cada persona, es disposición de cada persona. Es decir, sí acepto a Cristo como mi Salvador, sí lo reconozco, sí soy cristiano, sí voy a hacer lo que la palabra de Dios nos dice, aunque hay muchos que se llamen dioses, el Señor ya vino a hacer todo lo que tenía que
hacer para que todo aquel que no cree no se pierda más tenga vida eterna. Pero ¿qué se requiere? Disposición de cada persona. Es que ese pastor, no es el pastor, es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te dice? ¿Quién es tu Dios? ¿A qué Dios adoras? ¿Qué buscas? La palabra de Dios es efectiva y tiene poder, sí, pero se necesita obedecerla y aplicarla a nuestra vida y practicarla. De otra manera, de nada nos vale conocer la Biblia al revés y al derecho. Los demonios la conocen, el diablo la conoce, ¿me sirve de algo? No. ¿Por eso son salvos? No. Necesita una disposición de querer entender. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Si gusta, aquí está la palabra de Dios. Si no, pues bueno, cada quien. No podemos obligar a nadie. Es lo que tenemos para compartir. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes, bendice a todo aquel que con gusto se escucha y atentamente y pone de manifiesto tu consejo en sus vidas. Cuídanos y guárdanos de todo mal, bendice a tus pastores, tus iglesias, tus obreros, tus misioneros, tus evangelistas, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, obra en sus vidas, en sus necesidades y enfermedades. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo bendición para nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.